Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones chileno, uno de los responsables también de este proyecto. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, Lucía. Muchas gracias por tenerme aquí en el canal. Muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar precisamente de este proyecto, pero también de algo que nos convoca a todos, y es cómo avanzamos a una movilidad sostenible, que es algo que trasciende las fronteras de Chile. Pero partamos por este proyecto, la importancia que tiene. Bueno, la conectividad, ¿verdad?, ferroviaria y en particular entre el Gran Valparaíso y Gran Santiago, algo que ha estado muy presente en este gobierno. El presidente Boric, en sus anuncios de junio del año pasado, la cuenta pública, este fue el anuncio más aplaudido y nos encomendó al ministro García de Obras Públicas y a mí hacernos cargo de generar una propuesta para conectividad ferroviaria. Y estuvimos en eso trabajando el segundo semestre y hemos anunciado que el trazado es un trazado que tiene varias virtudes. Por una parte, ocupa la faja ferroviaria que ya existe, es decir, vamos a mejorar lo que ya hay y por lo tanto eso nos permite que la inversión ferroviaria sea mucho menor a lo que presentaban las alternativas. Las alternativas costaban del orden de 4.000 millones de dólares, que es una cantidad de recursos enorme. Y esta alternativa nos costaría, estimamos, 1.300 millones de dólares. Y al mismo tiempo, porque usamos la faja vigente, eso permite estar más tranquilos respecto de que los tiempos que va a tomar esto en finalmente implementarse van a ser un poco menores y con menos incertidumbre que si hiciéramos un trazado completamente nuevo. Perfecto. Por último, también quisiera destacar las comunidades por las que pasa, porque son comunidades que algunas de ellas han estado bien rezagadas, y que este tipo de proyecto le viene muy bien. El servicio sale hacia el norte, pasa por Batuco, después visita Tiltil, Yayay, ¿verdad? Calera, pasa por Quillota, llega a Limache, de ahí entra al Gran Valparaíso, donde se encuentra en la estación El Salto. Y en los dos extremos conecta con los metros locales, de modo que si bien no llega a la comuna de Santiago, llega al metro que permite conectar con la comuna de Santiago y todas las demás comunas de la provincia. Lo mismo en el caso del Gran Valparaíso, llegamos a Estación Viña del Mar, en Estación del Salto, y de ahí con el metro Valparaíso podemos llegar a Valparaíso y Quilpué, Villa Alemana. Dar conectividad a los y las chilenas o a quienes estén en el país, efectivamente, a través de métodos alternativos de transporte, es un anhelo bastante antiguo. Tú mismo lo decías en la cuenta pública, el anuncio de trenes fue de los más aplaudidos. ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué a los y las chilenas nos motiva tanto la idea de conectar Chile o reconectar Chile a través de trenes? ¿Y por qué ha estado tanto tiempo suspendida esa idea, pese a lo popular que es? Así es, bueno, al menos yo, mi generación, crecimos con los bochincheros de que andar en trenes es de lo mejor. No sé si usted se acuerda de esa canción. Sí, claro. Y yo creo que eso está muy metido en nuestro inconsciente de que andar en trenes es realmente extraordinario, es muy atractivo, tiene horarios de salida, tiene una certidumbre respecto de la hora en la cual uno va a llegar, dependiendo del tipo de tren, porque nosotros tenemos dos tipos de trenes operando, unos que son más bien suburbanos, en que hay gente que viaja de pie, por ejemplo el Santiago-Nos o el puerto hasta Limache, pero tenemos otros también que son interurbanos, como el Santiago-Chillán, en que uno va en un asiento garantizado, ¿verdad? Y no va gente de pie, pero en general el viaje tiende a ser bastante más cómodo. Creo que tiene connotaciones muy positivas, además, porque cada vez que sacamos gente de las carreteras, ¿verdad?, y la subimos al tren, no solamente generamos esa ganancia en la persona que viaja, sino que también logramos que la carretera funcione mejor, porque tiene menos congestión, porque hay menos probabilidades de siniestros, porque generamos menos contaminación, cambio climático. Es decir, el tren tiene muchas virtudes y eso es lo que nos tiene empujándolo y promoviéndolo en toda la zona, sobre todo entre la región de Valparaíso y los lagos, que creemos que tiene de alguna manera las densidades poblacionales que justifican el tren, porque tampoco tenemos que ser voluntaristas de empujar un modo de transporte que no tenga la demanda suficiente. Eso es importante. Que ser bien responsables en esto. Sí, se ha señalado que trenes en Chile son muy difíciles de implementar como se anhelan, ¿no es cierto? Por ejemplo, conectar de norte a sur, precisamente porque la demanda de pasajeros no sería tan alta. Pero es posible encontrar fórmulas de desarrollar proyectos que, por ejemplo, ayuden a conectar zonas urbanas que no están lejos de sí, se transformen en modelos alternativos de transporte a un bus, por ejemplo, o a los vehículos particulares, como uno ve además que sucede en otras partes del mundo, ya sea en Estados Unidos o en Europa. La gente se traslada a distancias que pueden ser largas, efectivamente, porque las metrópolis además
se transforman en zonas muy caras de habitar, pero permiten acercar a las personas con posibilidades de trabajo que están a distancias un poquito más extensas, ¿no es cierto? De esa forma es posible proyectar en Chile más trenes que permitan, por una parte, más movilidad para las personas, alternativas también sustentables y sostenibles, pero al mismo tiempo una sostenibilidad precisamente del proyecto. No, exactamente. Justamente ese concepto que usted menciona, el tren de cercanía. El tren que más que permitirte recorrer cientos de kilómetros, lo que permite a personas que viven en la cercanía de una gran ciudad poder acercarse a trabajar, a estudiar y poder regresar. Y fíjate que esos trenes que son de cercanía justamente cubren las zonas de la ciudad que son las más congestionadas, que son los accesos de entrada. Y por lo tanto, permiten realmente dar una diferencia en el tiempo de viaje muy sustancial respecto de las alternativas camineras. O sea, por ejemplo, el Santiago NOS ha tenido un tremendo impacto y los trenes realmente salen llenos. Lo mismo el tren de Valparaíso que mencionaba antes, o por ejemplo nosotros hoy día estamos trabajando ya al San Carlos Chillán, que también es una cosa parecida, en que tú dices, bueno, entrar a Chillán desde San Carlos, si me voy en el automóvil a la hora punta, va a ser realmente congestionado. ¿Por qué no mejor ofrezco esta alternativa ferroviaria que da una conectividad y una calidad distinta? Y además los trenes permiten mover mucha gente junta, y eso también tiene una connotación de eficiencia enorme. Estuvimos hace 2 semanas atrás en la Araucanía, y que tenemos el tren Temuco que va a Lautaro y Victoria. Y estuvimos anunciando que íbamos a incorporar una nueva estación en la comuna Cajón, y también vamos a extenderlo a Padre Las Casas, un poco en la misma línea de lo que tú mencionas. Claro, importante también, una zona que necesita reactivarse económicamente y efectivamente un proyecto como este puede ayudar. Quiero preguntarle, usted es de los ministros y ministras que llegaron al gobierno desde el mundo de la academia, ¿no es cierto? Ha sido un experto, un investigador en materias de movilidad sostenible, de movilidad sustentable. Y esta pregunta va para toda Latinoamérica, quienes nos están viendo en otros países. ¿Qué posibilidades tenemos efectivamente de en el corto plazo poder avanzar de manera más concreta y más rápida en una demanda que parece ser urgente para frenar, por ejemplo, los problemas del cambio climático y los otros problemas que significan las congestiones en las metrópolis? Latinoamérica en general, ¿cuáles son las ventajas que tiene y cuáles son las dificultades que tiene que también pasar, ¿no es cierto?, sobrellevar para poder concretar proyectos de movilidad sostenible importantes? Bueno, yo creo que tenemos algunas ventajas, porque el hecho de venir de atrás hace que uno pueda ir avanzando tal vez más rápido en algunas dimensiones y evitar cometer algunos de los errores que cometieron los que llegaron primero. Una gracia que tiene nuestro continente es que todavía conserva un porcentaje importante de personas que nos movemos en transporte público. Y ese es un porcentaje que tenemos que cuidar y que ojalá tenemos que aumentar. Todos los países están viendo la forma de poder desincentivar el uso del automóvil y poder ir aumentando la cantidad de personas que usan el transporte público. En Europa es más fuerte, pero Estados Unidos prácticamente perdió esa batalla y es muy difícil de revertir. Yo creo que nosotros tenemos que ir tomando decisiones que no son siempre las más evidentes para los usuarios, para la gente, que es ir disponiendo parte del espacio para esos modos de transporte sustentable que son, por ejemplo, el transporte público y el transporte no motorizado. Siguiendo con el transporte público, hay un ámbito en el cual también tenemos una ventaja, que estamos menos alineados con ciertas tecnologías o con ciertos países que proveen tecnología. ¿Y qué quiero decir con eso? Nosotros hoy día somos las ciudades en Santiago que tienen más buses eléctricos en el mundo, y una de las razones por las cuales hacemos eso es porque no hemos abierto a que los buses que vienen de China pueden ser una buena solución, que no estamos amarrados a una industria local, y por lo tanto, y esos buses de China han sido realmente muy efectivos en no solamente brindar la conectividad que se necesita, sino que además a un costo sustancialmente menor. Y por lo tanto hemos logrado avanzar mucho más rápido, y eso nos pone curiosamente, y parece como una paradoja, que fuera de China no vas a encontrar una ciudad con más buses eléctricos que los que tenemos en Santiago, tal vez Bogotá, pero te habla de nuevo dentro de la región. Es decir, creo que estamos en una posición de poder empujar el transporte, la electromovilidad en el transporte público de una manera muy interesante. En el caso de Santiago logramos combinar metro con buses de una manera también interesante, que era la tarifa integrada que otros países y otras ciudades quisieran emular. Y cuando voy al transporte no motorizado, que también es una mirada interesante, porque los viajes en bicicleta tienen la gracia
de que permiten no solamente evitar emisiones completamente, ¿verdad? Al mismo tiempo cuidar tu salud, disponer espacio vial para esas otras actividades de la ciudad. El transporte privado, el automóvil ocupa mucho espacio. Claro. Y la verdad termina ahogando a la ciudad, tanto en los viajes cuando están en movimiento como los vehículos estacionados. Y es tan evidente cuando tú te mueves por la ciudad. Yo ahora estoy en Antofagasta y, por ejemplo, Iquique, Antofagasta, un montón de ciudades del norte también están llenas de automóviles. Y eso genera un problema también de convivencia vial importante. Entonces estamos empujando también el tema del transporte no motorizado. Aquí hay ciudades dentro de la región, de nuevo me gusta mirar a Bogotá, que han empujado fuerte la bicicleta y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Qué buena idea. Además, algo que post pandemia también se evidenció en algunas ciudades que decidieron sus autoridades efectivamente priorizar la movilidad peatonal, la movilidad en bicicleta y quitarle carriles a los automóviles privados y, como usted decía, particulares, que por mucho que se vayan ensanchando las calles, porque es una mirada que se ha tenido también incluso en nuestro país, ¿no es cierto? La idea de que hay que ensanchar las calles para que quepan más autos y finalmente nunca son suficientes. Y ese cambio de perspectiva es relevante. Y la pregunta ahí tiene que ver con que si es posible transformar eso en una política de Estado, porque a diferencia de otros países quizás que tienen esa mirada más internalizada en la cultura, aquí a veces las ideas van cambiando y se van cerrando, habiendo, dependiendo de quién llega a ser autoridad. Conversábamos hace unas semanas también con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, sobre la reactivación del eje principal de la ciudad de Santiago, que incluye también, por ejemplo, un espacio para la movilidad sustentable, un proyecto extraordinario, aplaudido en el mundo, licitado, que se empezó y se frenó porque otra autoridad llegó al cargo cuando él era intendente, que en ese momento era cuando se implementó. Entonces, tenemos en Chile la posibilidad de generar una política de Estado. ¿Hay una mirada ya consensuada respecto de cómo avanzar? Bueno, yo creo que a poco se ha ido generando ese consenso y cada vez más la autoridad independiente del área en el cual, de la línea política que uno tenga, tiene más claridad respecto a algo que es tan evidente. Lo que tú decías al principio es brutal. Por años y años lo que hicimos para resolver los problemas de congestión fue ir dándole más vía, más espacio al automóvil, que era justamente el modo de transporte que te quitaba la sustentabilidad. Hay un dicho que me gusta, que es como tratar de resolver los problemas de obesidad. En vez de cuestionar tu forma de alimentarte, tú lo resuelves agregando un hoyito más al cinturón. Y eso no resuelve el problema de la obesidad, no lo resuelve y no resuelve ninguno de los problemas de salud ni nada. Lo único que hace es que te permite pensar que estás bien para mañana estar peor. Y lo mismo acá, si nosotros lo que hacemos es para resolver el problema de congestión en la ciudad, es facilitar la forma de movernos en automóvil, eso es lo único que nos va a llevar a una ciudad peor. Claro. Y por eso es que tenemos que trabajar fuerte en esto de ir disponiendo parte del espacio vial hacia los modos de transporte que queremos ver. Y esto es un problema que tenemos, y a mí me gusta mucho en ese sentido el proyecto del intendente, del gobernador Orrego, respecto de volver a revitalizar el eje Alameda Providencia, poder dotarlo de mejor transporte público, poder dotarlo de mejor ciclovías, de mejores espacios peatonales, recuperar el patrimonio, que es algo que tenemos muy dañado en los últimos años en nuestro país. Creo que ahí hay un trabajo grande por hacer, sí. Y tenemos que avanzar justamente en ir mejorando las condiciones del transporte público. Claro, pensaba en cuando usted hacía la diferencia entre la mirada que hay en Europa prioritariamente versus Estados Unidos. Pensé que en Estados Unidos uno puede encontrar ciudades en las que las personas trabajan y se conectan efectivamente mediante trenes. Nueva York es uno de los ejemplos, ¿no es cierto? En general ha perdido la batalla, como usted decía, frente al vehículo particular. Algo que en Chile hasta hace poco, y yo diría que incluso un par de años, si no en el actual, se consideraba positiva la venta de automóviles. O sea, en Chile era una noticia positiva del ámbito económico, cuántos automóviles se habían vendido, cómo había aumentado, crecido la industria automotriz en el caso de vehículos particulares, lo que contrasta completamente con la idea de una ciudad que se conecte mejor, que sea más amable y que apoye o sostenga una movilidad más sustentable. Pero, ministro, sé que se tiene que ir, sabemos que está con el tiempo agotado, que tiene otras actividades, y solo para cerrar, preguntarle, y a propósito que ha hablado de Bogotá y que estamos conectados con toda Latinoamérica a través de DNews, ¿algún ejemplo que usted quiera rescatar, aparte de los que ha dado ya, sobre alguna ciudad de Latinoamérica que a usted le parece ejemplar en algún modelo? Bueno, hay varias ciudades que han ido dando pasos importantes. Yo creo que aquí hay que mirar lo que ha habido. Por ejemplo,
Santiago ha tenido un esfuerzo importante que yo creo que es muy destacable en materia de expansión de nuestra red de metro, la integración tarifaria, ir incorporando, por ejemplo, más buses eléctricos. Hay ciudades también que han avanzado por ejemplo, en estos corredores de buses segregados. El poder sacar los buses y ponerlos en un carril distinto, lo que se llama Bus Rapid Transit o corredores de buses. Y ahí me gusta mucho, por ejemplo, algunos ejemplos que son tradicionales, como Curitiba o Bogotá. Pero en el caso de Chile, en la ciudad de Concepción. La ciudad de Concepción tiene una serie de corredores que permite que los buses, muy livianos, tranquilos, sin tanta infraestructura, pero logran su propósito. Y lo que estamos haciendo es justamente fortalecer lo que ha hecho Concepción y poder darle una estructura más de red. Y creo que ojalá las autoridades del país podamos mirar a Concepción y decir, nosotros necesitamos también eso, que siendo liviano y siendo tal vez más económico, logra el propósito, que es muy visual también, de poder darle al transporte público una prioridad que todos ven. Claro. Y creo que tendremos que ir mirando también cómo vamos empujando la bicicleta. Un ámbito que no hemos tocado y que me encantaría, y creo que es el gran desafío, es cómo integrar el transporte, la planificación del transporte a la integración de la ciudad. Cómo hacemos que las ciudades sean no tan extendidas, más compactas, cómo densificamos también espacios urbanos más centrales, de modo de favorecer que las personas, que los sistemas de transporte, ¿verdad?, tengan esa densidad de personas para poder atender, que les permita dar factibilidad y productividad. Yo creo que la planificación de la ciudad es algo que dejamos de lado, que no miramos, y es como de alguna manera, como dicen, el elefante en la pieza, el que nadie, el problema más importante que tenemos, pero que no logramos resolver. Claro, la ciudad de 15 minutos, ¿no es cierto? Una ciudad donde las personas efectivamente puedan vivir, pero al mismo tiempo encuentren los servicios y todo lo que necesitan efectivamente para desarrollar su vida. Estaba pensando también en el ejemplo del teleférico que hemos visto en algunas ciudades también de Latinoamérica, que funcionan como método de turismo, pero al mismo tiempo como método de transporte. Muchas gracias, ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, conversando con toda Latinoamérica a través de DNews de la idea de una movilidad más sostenible, hoy concentrados a propósito del proyecto de trenes a Valparaíso, Santiago-Valparaíso, que ha anunciado el presidente Gabriel Boric. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, Lucía, gracias a ti. Muy buen día.